¿Sabías que el estoicismo nos enseña a ver el sufrimiento de una forma completamente diferente? Es una perspectiva que ha resistido la prueba del tiempo. Vivimos en un mundo que parece estar en constante cambio y a menudo nos enfrentamos a situaciones que nos hacen sentir impotentes, perdidos o simplemente abrumados. El sufrimiento, ya sea físico o emocional, es algo inevitable. Todos lo experimentamos en algún momento de nuestras vidas. Pero, ¿y si te dijera que el sufrimiento no tiene que ser visto como algo negativo o que se debe evitar a toda costa? ¿Y si te dijera que hay una filosofía que ha resistido más de 2000 años y que nos enseña a abordar el sufrimiento de una manera completamente nueva y liberadora? Hoy vamos a explorar cómo el estoicismo, una filosofía que nació en la antigua Grecia y se desarrolló en Roma, ofrece una perspectiva única sobre cómo enfrentar las adversidades de la vida. Te sorprenderá saber que lo que muchos consideran una filosofía rígida o demasiado teórica, en realidad es una guía práctica y profunda para superar los momentos más difíciles. A lo largo de este video, te invitaré a descubrir cómo este enfoque puede ayudarte a transformar tu relación con el sufrimiento y la adversidad. Los filósofos estoicos creían que el sufrimiento no era algo que debíamos evitar, sino algo que podíamos aprender a manejar de una manera más equilibrada y racional. En lugar de ver el sufrimiento como un enemigo, los estoicos lo consideraban una oportunidad para crecer y desarrollar nuestra fortaleza interior. La idea principal es que no podemos controlar todo lo que nos sucede, pero sí podemos controlar cómo respondemos a ello. Esta es una de las enseñanzas clave del estoicismo. La respuesta emocional ante los eventos de la vida está en nuestras manos, y podemos elegir cómo reaccionar. Así, lo que otros consideran como un obstáculo o una tragedia, el estoico lo ve como una oportunidad para practicar la virtud, el autocontrol y la resiliencia. Uno de los grandes exponentes del estoicismo fue Epicteto, un filósofo que nació como esclavo en Roma y que pasó gran parte de su vida sometido a condiciones de sufrimiento físico y emocional. A pesar de su situación, Epicteto no solo sobrevivió, sino que logró alcanzar un nivel impresionante de libertad interior. En su obra Los Discursos, Epicteto enseñó que el sufrimiento no viene de lo que nos sucede, sino de nuestra interpretación de lo que nos sucede. En una de sus citas más célebres dijo: «No es lo que te sucede, sino cómo reaccionas lo que importa». Este enfoque radical cambia completamente nuestra relación con el sufrimiento. En lugar de ver los momentos difíciles como algo que debe ser temido o evitado, Epicteto nos invita a enfrentarlos con una mente tranquila y racional. La clave está en no dejar que los eventos externos nos controlen, sino encontrar nuestro poder interno a través de nuestra respuesta emocional. Marco Aurelio, uno de los emperadores más importantes de Roma y uno de los filósofos estoicos más conocidos, también tuvo que lidiar con enormes desafíos. Durante su reinado, enfrentó guerras, plagas y tensiones políticas dentro del imperio. A pesar de las presiones, Marco Aurelio escribió en sus meditaciones reflexiones profundamente personales sobre cómo gestionar el sufrimiento. Él veía las dificultades como algo que estaba fuera de su control, pero lo que sí podía controlar era su respuesta ante ellas. En una de sus meditaciones escribió: «La adversidad no es una desgracia, sino una oportunidad para mostrar quién eres realmente». Para Marco Aurelio, el sufrimiento era una parte natural de la vida, pero la forma en que lo afrontamos es lo que realmente define quiénes somos. Este punto de vista es liberador. En lugar de ver la adversidad como algo que nos derrota,
podemos verla como una oportunidad para practicar nuestra virtud, paciencia, autocontrol, compasión y sabiduría. De este modo, el sufrimiento deja de ser algo negativo y se convierte en una herramienta para nuestro crecimiento personal. La resiliencia es la capacidad de adaptarnos y recuperarnos frente a la adversidad. Los estoicos, al contrario de lo que muchas veces creemos, no veían la resiliencia como una mera reacción a los problemas, sino como una habilidad que debía cultivarse de manera activa. Imagina que te enfrentas a una situación difícil, tal vez un fracaso personal o una crisis emocional. La forma estoica de ver estas situaciones es preguntar: ¿qué puedo aprender de esto? ¿Cómo puedo crecer a partir de esta experiencia? De acuerdo con los principios estoicos, el sufrimiento es inevitable, pero el crecimiento personal es opcional. Depende de nosotros cómo elegimos verlo. El sufrimiento puede ser un maestro si lo permitimos. Los estoicos nos enseñan a no temerle a las dificultades, sino a usarlas como trampolines hacia nuestra mejor versión. La clave es no identificarnos con el dolor, sino reconocer que lo que realmente importa es cómo elegimos reaccionar ante él. Séneca, otro de los grandes filósofos estoicos, vivió en una época de gran lujo y poder, pero su vida también estuvo marcada por tragedias y sufrimiento personal. Fue tutor de Nerón, el emperador de Roma, y a pesar de sus riquezas y su posición, se vio obligado a enfrentar la muerte de manera inesperada. Séneca enseñó que la muerte no es algo que debamos temer. En su obra Sobre la brevedad de la vida escribió: «La vida es larga si sabes cómo aprovecharla». Para Séneca, el sufrimiento y la muerte no eran enemigos, sino partes inevitables de la vida que debían ser aceptadas con serenidad. Al igual que Epicteto y Marco Aurelio, Séneca nos recuerda que la actitud ante el sufrimiento es lo que realmente define la calidad de nuestra vida. Cuando dejamos de temer el sufrimiento y aceptamos la muerte como un proceso natural, encontramos una paz profunda y duradera. En resumen, el estoicismo nos ofrece una nueva perspectiva sobre el sufrimiento, no como algo que debemos evitar a toda costa, sino como una oportunidad para crecer, practicar la virtud y encontrar la paz interior. Al igual que los grandes estoicos como Epicteto, Marco Aurelio y Séneca, podemos aprender a ver el sufrimiento no como un enemigo, sino como una parte integral de la experiencia humana que nos permite transformarnos y superarnos. La clave está en nuestra respuesta. Como dijo Epicteto, no es lo que te sucede, sino cómo reaccionas lo que importa. Hoy, más que nunca, es importante recordar que podemos encontrar fuerza en medio de las dificultades y que el sufrimiento, lejos de debilitarnos, puede ser un motor para nuestra evolución. Si este video te ha hecho ver el sufrimiento de una manera diferente y te gustaría seguir aprendiendo más sobre cómo el estoicismo puede transformar tu vida, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros contenidos. Nos vemos en el próximo capítulo de Estoicismo al Máximo.